bienvenidos al segundo encuentro de experimentación sonora de latencias. Muchas gracias por estar aquí, por la paciencia. Sabemos que es bastante complejo llegar y moverse en la ciudad en estas épocas, entonces agradecemos obviamente. En esta ocasión tenemos como invitadix a Gabo Murguía, que nos visita desde las Argentinas, pero es mexicana. Próximamente habrá más noticias de ella. Va a haber una pequeña charla, gran charla, donde nos presentará varios de sus procesos y de sus proyectos artísticos, y después un concierto de experimentación sonora. Entonces, bueno, entre el cambio de la charla y el concierto moveremos las sillitas y todo para poder también estar más en ese formato. Y pues bueno, acá está Alex, que también es uno de los organizadores de Latencias, que son estos encuentros. Y ahorita están en el espacio de ATEA, que contiene varios proyectos, dentro de ellos Media Lab MX, que es el proyecto del cual yo formo parte, y es un proyecto que conecta temas que tienen que ver con arte, tecnología y política. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se abordan y talleres que se realizan, sesiones, sonido, interactividad, problemáticas sociales. Entonces, bueno, también se pueden acercar a nuestros contenidos y nuestras actividades y demás. Y pues bueno, no sé si quieres decir algo más o alguien más. No, muchas gracias por venir. Es nuestro segundo encuentro. Vienen más. También yo creo que es pertinente decir si alguien está interesado en participar, porque vamos a charlarlo. Y gracias por venir. Somos un espacio autónomo e independiente. Resistencia. Bueno, empezamos. Muchas gracias, pues obviamente Dora, a todo el equipo que me abre las puertas. Muy contenta de estar acá. Me va a salir un poco la parte medio de profe que soy y del proceso investigativo. Pensaba que antes de contarles más de mis proyectos artísticos, qué hago, cómo monto, cómo son mis instalaciones, contarles un poco más de la teorización que acompaña mi práctica, ¿no? Desde hace mucho tiempo mi práctica es muy situada, relacional, territorial, trabajando, en un momento les contaré un poco más, en el campo de las humanidades ambientales. Personalmente me interesa mucho el trabajo de pensamiento crítico relacionado a las cosmotécnicas y a las cosmopolíticas, y para imaginar otras cosmopoéticas, abordando temas de geopolítica, de justicia ambiental, de derechos de sociedades más que humanas, y también temas de diálogos y de pensamiento interespecie, ¿no? Son como líneas que vengo abordando ya desde hace muchos años. Ya dijimos que no íbamos a sacar la cuenta porque se coció el arroz acá. Pero bueno, voy a contarles un poquito. Me voy a intentar ir rápido, hablo un montón, así que voy a estar con el reloj para tampoco se nos haga tan tarde. No sé cuánto tiempo más podemos, o sea, estamos tranquilos de tiempo, ¿no? Pues, nos echan, así como... No nos echan. Bueno, eso. Digo, también, o sea, puedes también como presentar, o si quieres abrir diálogo con claro. los que estamos acá, o hasta el final preguntas-respuestas. Yo los invito más bien a quien quiera hacer una pregunta, dialogar, o sea, oye, esto, comentarios, me parece que está súper rico, ¿no? Que hagamos ese ejercicio. Bueno, entre muchos mis oficios, ¿no? Del mundo de las artes electrónicas, también hago, en este momento, hace ya algunos años, me dedico fuertemente a los trabajos, a la curaduría, pero también soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en Argentina, y dirijo el programa de posgrados de la Diplomatura Superior en Humanidades Ambientales en el curso del Arte, Ciencia y Tecnología. Es un programa bastante nuevo, por eso hay los logos, ¿no? Para que no digan que ando de vacaciones, ¿no? En la universidad. Y bueno, voy a iniciar. Yo creo que esta es una frase que nos viene acompañando, a mí me viene acompañando. Recuerdo mucho, yo crecí en Cuernavaca,
recuerdo haber estado en el Zócalo cuando hicieron ese recorrido marcha y llegaron hasta Morelos, los caracoles zapatistas. Y este fragmentito, ¿no?, de la cuarta declaración de la Selva Lacandona, en su momento era un grito revolucionario, pero pasan los años y actualmente empieza a fortalecerse mucho más en el pensamiento político, de la ecología política o las epistemologías del sur, ¿no? El pensamiento ecológico político empieza a recuperar tradiciones de otras cosmovisiones, ¿no? En este caso, pensamiento ancestral, pensamiento indígena, ¿no? Revalorar nuevamente las epistemologías del sur, ¿no? Y hay una lucha importante. Lo voy a leer, dice: muchas palabras se caminan en el mundo, muchos mundos se hacen, muchos mundos nos hacen, hay palabras y mundos que son mentiras e injusticias, hay palabras y mundos que son verdades y verdaderos. Nosotros hacemos mundos verdaderos, nosotros somos hechos por palabras verdaderas. En el mundo del poderoso no caben más que los grandes y sus servidores. En el mundo que queremos nosotros caben todos. El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos. Para mí es súper interesante porque además es la visión que actualmente muchos otros antropólogos del campo de la filosofía, de las humanidades, de la sociología, lo retoman como el pensamiento del pluriverso, cuando ya nuestros compañeros zapatistas, en su cosmovisión propia, están pensando esta idea de un mundo donde quepan muchos mundos, ¿no? En este sentido, algo que también me gusta de retomar, hablé algo de la cosmopolítica, ¿no? La cosmopolítica, hay varios autores, entre ellos Isabel Stengers, es una autora que se discute temas sobre, como estoy muy abogada a temas de medio ambiente, ecología, política, etcétera, la pregunta es cómo pensar derechos a las comunidades más humanas, ¿no? Esos seres tierra, en palabras de Marisol de la Cadena, ¿no? Y Isabel Stengers lo que propone con este término de la cosmopolítica es establecer el hecho de que quiénes somos nosotros humanos, ¿no?, para poder hablar en voz de un río. Y uno diría, bueno, pero pues somos río, o otros pueblos ancestrales, por ejemplo, Asganate en la comunidad quechua, que es un pico montaña. La montaña para ellos no es solo una montaña, ¿cierto? Es una entidad de parentesco, es un abuelo, es un apu, es una entidad sagrada. Entonces, en las conversaciones que tenemos, no sé, en una asamblea, que decimos, bueno, hay que cuidar la montaña, ¿qué entendemos por montaña, no? Yo siempre digo, ¿qué entendemos por entendemos, no? O sea, es como el primer lugar de discusión que tenemos que tener. Entonces, la cosmopolítica lo que propone es que no podemos generar ningún tipo de políticas sin incluir las comunidades más humanas. Y el gran reto es cómo hablar por ellas, porque no podemos hablar, no sé, río, no podemos biomorfizarnos, no podemos hablar pájaros, ¿no? Pero entonces, ¿cómo integrar dentro de la construcción de un mundo, de un futuro, del porvenir, estas otras comunidades? Porque, bueno, en este momento de crisis civilizatoria, ¿no? Para mí lo dirían más de policrisis. Maristela Estampa es una socióloga argentina que habla de la policrisis, ¿no? No solamente estamos en la crisis del cambio climático, estamos en la crisis de nuestras relaciones, crisis de nuestras democracias, crisis de nuestros afectos, y aquí también la crisis en cómo construimos conocimiento. Ese es uno de los temas que más abordo, el tema de cómo generamos conocimiento. ¿Qué quiere decir? ¿Qué decimos que las cosas son, ¿no? Parece como una pregunta medio de la metafísica, pero Foucault escribió un libro así de gordo, que no lo recomiendo, es así de gordo y aburridísimo, pero que se llama Las palabras y las cosas, ¿no? Y hay algo importante que dice, una cosa es lo que nosotros decimos que son las cosas, ¿sí? Y otra cosa es la imagen que se genera, la representatividad de las cosas, lo que vivimos, ¿no? Y eso, en este momento de crisis, podemos ver que no está así como craqueando. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿quién define el mundo, ¿no? ¿Cómo se define el mundo? ¿Qué voces son las que están definiendo el mundo? Y definitivamente no somos nosotros, definitivamente son discursos hegemónicos, son discursos patriarcales, discursos capitalistas, donde han hecho desde el gran peso de la modernidad es intentar decir que el agua, que las tierras, que una roca es un elemento inerte y pasivo, entonces por ende es objeto de recurso de explotación. Si no rompemos esa visión, ¿no? Y no empezamos
para mí la lucha ambientalista no es solamente, yo reciclo o cuido el agua. Es una lucha epistemológica, es una lucha de la crisis ambiental que vivimos, es una crisis de nuestra imaginación, por ende es una crisis cultural, ¿sí? Es lo que decimos que son las cosas. Si no pensamos al río como una en relación de parentesco, si no pensamos el río como una agente que tiene agencialidad, ¿no? Que tiene capacidad, si seguimos pensando una roca que es inerte y pasiva y que no tiene historia, ¿no? Porque eso es una visión muy antropocéntrica, porque pensamos todo en escala y tiempo humano, pero yo les preguntaría si las montañas son inertes y pasivas. Bueno, en nuestra escala, pero en la escala planetaria, en la escala del cosmos, la geología me encanta porque piensa el mundo digamos, de las montañas, de los sedimentos, en términos de energía, como si fueran ríos. O sea, porque ellos ven el tiempo, es una ciencia que estudia el tiempo en esa escala planetaria y no humana. Entonces, cuando ellos están viendo, no, que el sedimento así, que el sedimento asado, ellos están viendo flujos, es como río, es como agua, una montaña que se va moviendo, que se sedimentó, etc. Entonces, esas son preguntas que a mí me arraigan, que yo conceptualizo, que trabajo, abordo, ¿no? En este tema de cómo construir, ¿no? Cómo crear otras formas de imaginar, de ser, de estar en el mundo, tomando en cuenta, ¿no? Procesos de cohabitabilidad. Y me planteo, yo estoy reciclando un PowerPoint, les pido disculpas, lo voy a pasar muy rápido, pero en esta era del antropoceno, ¿cuál es el contexto, ¿no? Que se habla mucho, cuándo empezó, qué es. No voy a lo mejor definirlo para no obviar que a lo mejor todo el mundo lo tiene tan en mano el concepto. El antropoceno se está hablando ya en términos no filosóficos, o sea, no es, entenderíamos, es como la era de los humanos, ¿cierto? Pero no es una era filosófica ni conceptual, sino es una era geológica. Eso significa que el impacto que nosotros humanos estamos teniendo, ¿sí? Está transformando el planeta Tierra, ¿sí? A tal escala que si bien se pensaba que los humanos pertenecíamos a la era del Holoceno, hemos impactado tanto el clima, la acidez de los océanos, la calidad de los suelos, la atmósfera, que ya podríamos decir que modificamos el clima global planetario que caracterizó a la Tierra por los últimos 11.700 años. O sea, por eso se habla de una era. ¿Se discute? ¿Qué se discute? Cuando empezó en un estudio más estratigráfico, ¿no? Las ciencias de la estratigrafía están discutiendo cuándo inició en la época de la agricultura. No, puede que no, porque realmente no tuvo tanto impacto en los procesos de domesticación, por ejemplo, o tal vez pues se inició en la revolución industrial. Y sí, pero bueno, es un momento en el que sí hubo mucho más emisiones de CO2 y otros gases a partir de la gran invención de la maquinaria, ¿cierto? Pero hay quienes dicen, no es un punto de inflexión, o sea, sí modificamos y generamos más gases de invernadero y lo que queramos, pero no sería un punto de inflexión. Hay una autora que se llama Flavia Costa, que es argentina, socióloga muy interesante, que acaba de sacar un libro que se llama El Tecnoceno. El Tecnoceno, ella habla del punto de inflexión del antropoceno, es en realidad en la revolución nuclear. Es el momento en donde la planetariedad cambió y ya no hay una vuelta atrás. Ya no hay. La emisión de isótopos de carbono a la atmósfera, al ambiente, digamos, eso sí va a estar miles de años, ¿sí? Para que un elemento radiactivo degrade su campo energético y se convierta, no sé, en plomo o pierda esa actividad radioactiva, pueden pasar cientos de miles de años, ¿sí? Y es más, depende de las condiciones, pueden trascender. Entonces, para ella ese es el momento de inflexión, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en el tema del planeta, del clima y demás, a mí en un momento, yo vengo como hace muchos años me interesaba mucho el bioarte y estudiar la vida y esta cosa de estar en un laboratorio con científicos que te ven raro y que no entienden nunca lo que estás haciendo, pero bueno, intentas explicarles como... pero me di cuenta que no es una crítica a la ciencia, pero no
más bien a las metodologías que a veces utilizan, entendiendo que están buscando otra finalidad, otra búsqueda objetiva, ¿no? Desde la teorización y cuantificación del conocimiento, ¿no? Porque bueno, si yo digo que esto es así, ¿no? En esta definición del mundo, pues lo tengo que repetir 100 veces y siempre tiene que ser lo mismo, ¿no? Entonces buscan esos procesos. Yo, desde el mundo del arte, realmente no busco esos procesos, ¿no? Sino cómo desde el pensamiento especulativo podemos imaginar y hacer como puntos de inflexión. Entonces, algo que me pasaba con el bioarte en este ejercicio de hacer zoom in, así como, ¿no? Del microscopio y querer ir al punto más chiquitito, decía, bueno, pero la vida no es así. La vida no se puede entender solamente en un Petri, ¿no? No la forma en la que yo la quiero entender. La vida la tengo que entender desde su escala de relacionalidad. O sea, una planta, a mí me interesan los vínculos que esa planta tiene en el mundo de la ecología de los suelos. Por ejemplo, su rizoma, la rizósfera, los hongos, ¿no? El ciclo de carbono que afecta su estructura vegetal y que libera y hace procesos de fijación de CO2 en los suelos. O sea, para mí eso es lo que a mí me interesa pensar así las plantas. Entonces lo que empecé a hacer es como una especie de zoom out, ¿no? Como de... Y entonces me encuentro con esta idea, por eso hablo mucho del cosmos, de entender el planeta, ¿no? Que yo les hago esta pregunta, se las dejo de tarea, en este momento de crisis, de policrisis, ¿qué significa ser terrano? ¿Qué significa ser terrestre? Yo creo que nunca vamos por el mundo caminando como, ¡ay, qué bonita biosfera!, ¿no? O sea, no lo vemos, son esos como hiperobjetos, que a escalas tan grandes que solo vemos fragmentadamente, ¿no? Como dice autores como Timothy Morton. Entonces, mi ejercicio ha sido de este zoom out, de empezar a ver la crisis a una escala terrestre, una escala planetaria, una escala de cosmos, ¿sí? De lo que decimos que es el planeta Tierra. Y la herencia de la globalidad, de la modernidad, le encanta hacer al planeta Tierra chato, redondito, perfecto, hiperconectado, hipercomunicado, donde yo te llamo de China ahorita y wow, hablamos, ¿no? Y entonces no tiene relieve. El sistema que lo hace ser planeta es a partir de la mediación tecnológica, ¿no? Es la globalidad, pero el planeta no necesita esos dispositivos, son más desde digamos, del mundo cyber, esos son infraestructuras que implantamos, ¿no? Electromagnetismo implantado, que en realidad eso no permite ver y nos ha alejado de los propios metabolismos planetarios. Entender, la gente, ay, eres un hippie, ¿no? Una hippie o una no sé qué por pensar que el planeta está vivo. Más allá de pensamientos, avatar, lo que sea, por ahí tiene que, el meollo de esto es que más allá si está vivo y si entendemos la vida, qué decimos que la vida es, ¿no? Porque eso es una discusión súper larga, lo que sí podemos ver es que tiene procesos metabólicos, ¿no? Insisto, el ciclo de carbono, las regulaciones, ahora con lo del super niño, o sea, tiene sus propias químicas y geoquímicas que hacen que el planeta sea lo que es, y lo único que lo hace tan especial en el momento de hoy, en fecha, es el único planeta que actualmente conocemos con vida, ¿no? Como tal. ¿Sí? ¿Por qué no? ¿Nos das contexto del super niño? Pues que no ven que viene el niño, este movimiento del niño de las lluvias, que es un momento en donde las corrientes de aire, ¿sí? Se calientan a partir de los ciclos del océano, entonces sube y bueno, normalmente lo que hace es que se hace un cambio en las corrientes y cada 7 años es un proceso cíclico planetario, 7, 8, hasta 14 años se ha tardado, y eso mueve mucho lo que son el tema de las lluvias a nivel planetario. Ahora, con la crisis climática, se habla del super niño, que se está calentando tanto el océano, por ende se calienta más el aire, por ende, entonces se piensa que, creo que la última vez que hubo un niño, un fenómeno del niño y la niña en el niño, fue en 1800, que hay el registro, 1008 algo, que fue la última vez como que hubo un fenómeno que se ve que va a estar duro, mucha lluvia, sequías del otro, o sea que está haciéndose muy extremo, ¿no? Entonces, lo que yo les hablaba de este mundo de lo planetario, de esta escala, ¿no? Entender estos procesos, por ejemplo, ¿no? Esta imagen me encanta, que también implica entrar en unas problemáticas de las políticas de la dimensión,
entender, ¿no? No en escala humana un proceso. Uno dice, bueno, es que hay que desantropomorfizar el mundo, ¿no? Dejar de pensar todo en escala humana, pero ¿cómo? Bueno, entendiendo y reconociendo estos procesos. Por ejemplo, la Amazonía existe gracias al desierto de Sahara y al vínculo que tiene con el desierto de Sahara. ¿Por qué? Porque, bueno, viene las corrientes de viento, ¿cierto?, de aire, porque el Sahara en la prehistoria fue un océano, es el fondo de un lecho oceánico donde se murieron un montón de diatomeas y bichitos, y por ende es un suelo alto en nitrato, en fósforo, demás. Viene el viento, levanta ese polvito, lo mueve y da la casualidad que cae en la Amazonía, Golfo, en todo lo que es el Caribe, Golfo de México y en Florida, que son unas de las áreas más biodiversas, incluyendo Centroamérica, ¿no?, como Costa Rica. Entonces, ahí podemos empezar a mapear, ¿no?, estos procesos de planetariedad, ¿no? Y aquí uno diría, bueno, ¿qué tiene que ver con la tecnología? ¿No? Todo esto. Bueno, sí tiene mucho que ver. La tecnología, la pregunta es, ¿yo qué entiendo por tecnología? ¿No? Y debe haber miles de concepciones. Y hay autores que están todo el tiempo problematizando. Para mí la tecnología, retomando también mucho el pensamiento de Flavia Costa, cuando habla de la tecnosfera o del tecnoceno, la tecnosfera no es un aparato, la tecnología, un celular, o algo incluso más antiguo, ¿no? Podríamos pensar, ¿no?, en el mundo de lo digital, ¿no?, una máquina con engranajes y demás. No pensaría que la tecnología es solamente el dispositivo, la herramienta, es toda la infraestructura que hay detrás y hay que aprender a leerla. Y la tecnología, entiéndase como el modo, el desarrollo de relación y de modificación que tenemos con el medio ambiente. Nosotros humanos modificamos el medio ambiente a partir de esta membrana, a la que llamamos tecnología, que es materia, ¿sí? Entonces modificamos la materia para hacer, no sé, de barro hacer un hormigón, ¿no? Bueno, el hormigón no se hace barro, pero supongamos, ¿no? Entonces la problemática, tristemente o felizmente, sigue siendo un diálogo marxista, que hasta la fecha estamos teniendo una conversación sobre qué es la materia, qué son las cosas, de qué están hechas las cosas. Entonces, al entender la tecnología no solamente como una pantalla, ¿no?, ubicua, y en un discurso monotecnológico hegemónico que habla de la monotecnología, es universal, es para todos, ¿no? A Elon Musk le encanta decir, sí, internet para todos, y está tirando no sé cuántos satélites, pero millones de satélites. Y no es así, no es ni para todos, ni es democratizante, ni nada, ¿no? Entonces es un discurso monotecnológico. Y entiendas entonces si la tecnología es esa forma de mediación y de relación del mundo, y entiéndase la tecnología como una forma de generar conocimiento, porque es una especie de lupas en las que podemos ver el mundo. Lupas, si lo podríamos ver desde un microscopio hasta un telescopio, pero sistemas de datos, ciencias de datos, la misma IA, que ahora es como un temita importante, punto aparte, pero es la manera en que nosotros generamos conocimiento del mundo y del comportamiento y del accionar de la performatividad de la materia. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿va a llover mañana? Y pues sacamos el celular y no, o sea, la tecnología nos puede predecir hasta el futuro, ya llegamos a ese punto, ¿no? Ah, ¿llevo paraguas? No, sí llevo, no llevo. Entonces, esta problemática sobre la tecnología, ¿sí?, de la tecnosfera aparece ahí. ¡Tan! Entender para mí la tecnología entonces es entender el relato de los suelos. Cada computador, cada pantalla, esta mesa fue arena, chicos, esta mesa fue un pedacito de granito de arena que ahora es un vidrio, ese plástico fue también en un momento un elemento de petróleo, el sílice que usa mi computadora, el cobre que utiliza mi computadora, ¿de dónde viene? ¿Cómo se extrae? ¿Cuáles son esos procesos? Entonces, si queremos entender la tecnología en el discurso ecológico, pues tenemos que también entender que es el medio en que estamos modificando el mundo, ¿sí? Así como construimos conocimiento a partir de ella, porque podemos hacer un telescopio y ver las estrellas y saber de qué están hechas estrellas que están a millones y millones de años luz, también es parte de esos procesos de extracción que conllevan, ¿sí? Por eso para mí el relato ecológico, mucha gente habla de la ecología, no puede no hablar del mundo tecnológico, porque eso es lo que actualmente está irradiando, tanto así
que se han hecho mediciones de la tecnosfera, estas son como las esferas planetarias, al punto en donde la tecnosfera, digamos, pesa lo mismo que toda la biosfera. O sea, ya es tan grande su escala, ¿sí? Y además es el discurso entre si la tecnología es buena o mala, ese no es para mí el discurso, o nos va a matar o nos va a salvar. El discurso está en los niveles de escala, en las magnitudes en las que estamos viviendo, entendiendo, y por otro lado, tal vez la importancia en esta idea de definir qué es las cosas, la materia, ¿no? Su vibracidad, cómo se activa, si una roca tiene agencialidad porque tiene historia y forma de transformación, ¿no? Entonces, podríamos definir también qué es tecnología, y en ese sentido, la tecnología, podríamos pensar tecnologías ancestrales, recuperar otras tecnologías ancestrales. Por ejemplo, para mí una tecnología ancestral es el policultivo, la milpa. El dispositivo milpa es un desarrollo técnico de nuestros ancestros, ¿no? En donde a partir del policultivo, entendiendo que cada planta cumple un rol distinto, por ejemplo, el chile, ¿no? Que forma parte de la milpa, bueno, libera no sé qué químicos que hace que haya menos plagas. La calabaza tiene una hoja así de enorme y se riega en el piso, y eso hace que el suelo no se desertifique, entonces eso mantiene humedad en el suelo. Eso es un desarrollo técnico. Yukui habla de la cosmotécnica, de la importancia de empezar a reconocer cómo cada sociedad, cada comunidad, cada pueblo tiene sus propias formas técnicas, y tenemos que empezar a hablar de soberanía técnica, ¿no? De soberanía tecnológica. Y en ese sentido, sí, la milpa, podemos entenderla como un desarrollo técnico, tecnológico, pues yo me preguntaría en tecnologías más que humanas, por ejemplo, las plantas y el proceso de fotosíntesis. Nosotros como humanos lo vemos como un proceso biológico de las plantas, pero igual las plantas es una forma en mundo planta, es que es eso, porque si lo leemos en mundo humano, pues no, ¿verdad? Pero en el mundo planta, dentro de sus capacidades planta, que no tienen manos, que no se caminan igual, entonces la fotosíntesis podría ser un desarrollo técnico de las especies y comunidades vegetales, tanto así que cambiaron el clima del planeta y hicieron la tercera o cuarta extinción masiva del planeta. Nosotros antropocenos somos como la sexta extinción masiva. En ese caso, las plantas, en un momento cuando generaron mucho oxígeno, había un montón de bichos que no sabían vivir con oxígeno, y los que no, mataron un montón. O sea, entonces también hubo el Planteoceno, ¿no? De eso, Donna Haraway en un momento habla de eso. En este sentido, no, me voy a ir un poco, ya hablé un montón de eso. Para mí también, ¿cómo romper esos discursos? ¿Cómo romper ese discurso de la tecnología? ¿Qué pensamos nuevamente que es la materia? Si la tecnología es suelo, es en algún momento un pedacito de suelo que ahora vive en mi celular, ¿no? Eso es. ¿Cómo romper los discursos hegemónicos con los que obviamente las grandes empresas, pero no solo empresas, las gentes, o sea, los malos, ¿no? Pero bueno, todo este mundo hegemónico le interesa que creamos ese discurso, porque esta película, bueno, Kubrick, ya saben, la escena del homínido, donde está así como con el huesito y empieza como mia, 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 y se vuelve violento. Ese es el hito del modo, el hito de la esencia del discurso tecnológico humano, donde un hueso no es solo una tecnología, sino es un arma. Por ende, te da la capacidad de ser más viable, más competente, la supervivencia del más fuerte. Y ayer tuve una discusión con alguien que me dijo, ay no, pero Chunganito ya habló de eso y está superado. Y luego, ¿en serio está superado? Estamos teniendo un genocidio acá nomás. O sea, si estuviera realmente superado, no quiere decir que no lo hemos pensado, no quiere decir que se ha teorizado, pero así superado, yo no lo veo superado. Porque aquí eso es un problema de razas inicialmente, ¿no? Es un problema de falta de reconocimiento de derechos y soberanía de un pueblo, así de fácil. Digo, no me gusta, explótalo, ¿no? Entonces no está superado. Y autoras, y a mí me gusta porque autoras como Lynn Margulis, que no vienen del mundo de las humanidades ni del arte, sino de la biología, con teorías como la teoría de la simbiogenesis, que proponen esa ruptura de decir, no, a ver,
no vamos a romantizar la vida y claro, no van los bichitos románticamente así de, ay, disculpa, te voy a comer, no, se fagocitan y así es la vida, es fagocitante, ¿no? Pero llega un momento en donde la simbiogénesis plantea desde un nivel molecular, donde la vida dice, espérate tantito, ¿sabes qué? En lugar de digerirte, no te voy a digerir. Y entonces vamos a hacer un proceso de colaboración, ¿no? Porque tú, alga, yo bacteria, tú alga, yo te doy refugio y te doy alimento y tú alga, ¿qué crees? Haces fotosíntesis, está chingón eso, O sea, tú no te voy a digerir. Y empiezan, la teoría de la simbiogénesis está ya muy bien aceptada, pero fue un arduo trabajo del campo de la biología, entre ellas Lynn Margulis, dirigiendo mucho esa batuta para que fuera aceptado. ¿Por qué? Porque en el monodiscurso científico, ¿cómo? ¿Cooperación? ¿Ayuda? ¿Mutualismo? ¿Qué? No, el fuerte, el macho, el grande, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, el gran ejemplo que hay una autora, una antropóloga que es Margaret Mead. Margaret Mead encuentra una prueba que para mí es fehaciente en este discurso de cómo romper, ¿no? Cómo empezar a imaginar. Ursula K. Le Guin habla de este ejemplo en su libro, a quien le gusta como la ficción, y eso se lo recomiendo mucho. Es el descubrimiento de un hueso muy, muy antiguo, de un hominio, un previo humano, que se rompió y luego se sanó. Y uno diría, bueno, no, quiere decir lo siguiente: en esa época, si tú te rompías un hueso, pues chao, ya fuiste, ¿no? Te comieron. Pero entonces, ¿qué significa? Que hubo, si bien el discurso de Kubrick, ¿no? Que el hueso, el hito de la civilidad, ¿no? Es ese hueso, es esa técnica, y que sale el hueso volando y se convierte en una nave espacial súper falocéntrica, ¿no? Además así, ¿no? En toda la pantalla. Este hueso que se curó y se sanó quiere decir que ese es el hito para mí realmente de la civilización, donde tus seres te cuidaron, te alimentaron, te protegieron para que tú te curaras y siguieras, ¿no? Y eso marcó un hito en la evolución. Entonces, esta es otra forma, otro discurso paralelo de cohabitabilidad digamos, no, yo no digo que no venimos de los changos, o niego la competencia, o niego la evolución, pero ese discurso de el más fuerte, pues nos ha hecho mucho daño, definitivamente, ¿no? Y más en esta era de la modernidad. Entonces, lo que vemos como un cacahuate ahí es una mitocondria. La mitocondria es la forma más epifánica de la maquinaria biológica más así perfecta que puede haberse desarrollado desde la simbiogénesis de una bacteria y un alga. E hicieron una de las máquinas biológicas energéticas más importantes que permitió la complejización de todos los seres vivos y que cuerpos como los nuestros existieran, gracias a ese mutualismo, a ese acto de cooperación. No creo que haya sido como, hola amiga, ¿no? Bueno, no sé cómo hablan las bacterias, ¿no? Pero eso sería una forma. Entonces, si deconstruimos la tecnología, hacemos estos discursos, nos vamos a dar cuenta, ¿no? La historia del maíz, la evolución artificial, los alimentos genéticamente modificados con todas las complejidades, y que nos ponen debates fuertes, usarlos, no usarlos, usarlos. Bueno, es un problema fuerte porque actualmente, o sea, por eso ese discurso de nos va a salvar la tecnología, nos va a matar la tecnología, es más complejo, ¿no? Un poquito y en un between. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, actualmente más de la mitad de la población del mundo requiere de la fijación de fósforo y nitrato en el suelo artificial para producir alimentos. O sea, la mitad de la población requiere de la artificialidad, ¿no? En la generación de alimento. Entonces, ¿cómo hacer? Si la tecnología es un problema, ¿no? Porque son recursos, extraemos, y además cuando hablamos de la performatividad del sílice, el cobalto, la pregunta es también cómo se extrae, ¿no? ¿Bajo qué políticas se extraen? Bueno, sabemos que son extractivistas, sabemos que es fracking, sabemos que ponen en riesgo los derechos humanos, sabemos que ponen en riesgo los ecosistemas. Entonces, la tecnósfera es todo eso, no es solamente un aparato, no es solamente el monocultivo, ¿no? Es toda la gran infraestructura. Ese es el gran tecnoceno que estamos habitando. Bueno, ese no le dan caso, era un ejemplo de un artista que intenta hablar de transgénicos, pero bueno, fue un lobo,
ese perrito así, eso es un bioartefacto, eso es una artificialidad. Imagínense, en algún momento fue un lobo y ahora véanlo, o sea, ¿no? ¿Cómo eso es un lobo? Esto es un proceso técnico, esto es un desarrollo técnico, es un proceso de selección que no es natural, nosotros humanos hicimos. La plasticósfera, el mundo del plástico, no sé a quién en su sano juicio se le ocurrió decir que los plásticos, por sus grandes propiedades, ¿no? Que durabilidad, flexibilidad, etcétera. Ay, pues hagámoslos desechables. ¿A quién se le ocurrió? ¿En qué momento? Porque es un desarrollo técnico que modificó la industria, lo que se habla la tercera revolución industrial. Ya estamos creo que en la quinta, chicos, igual, yo ya no sé en cuál quedamos. Tanto así que aparecen nuevas mineralogías como los plastiglomerados. Son pedazos de plástico que en zonas volcánicas, por ejemplo, de Hawái, cae la lava, funde el plástico y aparece como un algo, ¿no? un mineral nuevo a los que le están llamando, son como unas pepas que les dicen plastiglomerados. Y bueno, lo que les decía del mundo de la nuclearidad, ¿no? No sé si alcanzan a ver como unos puntitos negros en el horizonte. No sé si se imaginan qué serían esos puntitos negros, uno que está así chiquititos como a nivel del horizonte. ¿Los alcanzan a ver como unos puntitos? ¿Qué serán? Árboles. Esa es la escala de la que tenemos que empezar a pensar. Ese es el ejercicio de la política de la dimensión, tanto del espacio y del tiempo, que el discurso actual está centralizando y nos la ha cooptado. Ha cooptado porque nos ha dicho que el tiempo es siempre una línea recta, no existe el tiempo circular que nuestros ancestros y nuestras abuelas tanto vivían y habitaron, ¿no? Nos han cooptado las escalas también, ¿no? Este mundo de la globalidad que hicieron chato, perfectito el planeta, y cuando el planeta es irregular, es cíclico, se descompone, se recompone, ¿no? Y la trinitita, ¿no? Ese material radioactivo nueva mineralogía que se generó a partir de la gran cruzada, ¿no? De exploración nuclear, que es arena, ¿cómo se dice? Que se fundió por la radioactividad y quedó radioactiva y ahora son un nuevo mineral, la trinitita, por ejemplo. Pero la vida es poderosa y ya en Chernobyl se ha comprobado que emergieron nuevas formas de vida que han aprendido. La vida siempre busca la vida, ¿no? Eso es la realidad. Que se puede comer y vive de la radioactividad, por ejemplo, ¿no? Este es un hongo que puede absorber radioactividad. Y bueno, llegamos al mundo digital que viene viviendo y la IA habla de la digitalidad, no tiene sustrato. Es un éter, el internet flota en el aire, ¿no? El wifi, cuando no es así, es un problema material. El mundo digital es material. ¿Cuál es el peso, la dimensión material de las nubes, de la nube digital, ¿no? Entonces, este discurso de más espacio en la nube, de la IA, todo eso es materialidad. Son campos de bases de datos gigantes que consumen millones y millones de litros de agua, que afectan los recursos naturales, que afectan los derechos y soberanos de los pueblos. Eso es parte de la tecnósfera. Y bueno, aquí estamos, así, ¿no? Ahí, por ahí. Ahí, chicos, encontré una página donde después se las comparto, donde se ven todas las basuritas en tiempo real del planeta que miden menos de 5 milímetros. Es terrorífica, perdón, pero es terrorífica. Dentro de estas discusiones se plantea entonces el relato de la naturaleza. ¿Qué es la naturaleza? Y el relato de la naturaleza, cómo romperlo en esta historia que viene de la historia humana. El mismo Da Vinci, el claro ejemplo de la división entre la cultura y la naturaleza, de lo humano y el resto del mundo, es la imagen de Vitruvio. Él, yo soy todo, lo bueno, lo bonito, la verdad, la razón. Esa es la imagen epifánica que nos separa del mundo natural. En un momento dijimos, no, nosotros no somos más naturaleza. No sé en qué momento, pero bueno, pasó. Claro, ¿por qué? Porque esa es la manera en que yo puedo extractivizarla, es el momento en que el mundo se vuelve recurso, es un modo axiológico, es una discusión de valor
qué cuerpos valen más, cuáles cuerpos valen menos, ¿no? Los hombres blancos, luego hombres que no son blancos, luego capaz las mujeres blancas, luego las mujeres tal vez no tan blancas, capaz luego los perros, los gatos, las tortugas, después las cucarachas, después el ganado, después y luego hasta allá abajo un río y una montaña, ¿no? No es un recurso, es una discusión axiológica, ¿no? Se le llama a temas de ética y valor. Entonces, lo que el mundo posnatural o el pensamiento posnatural, filosofías como los nuevos materialismos abogan a romper esta disección del mundo natural y el mundo humano, ¿no? Cómo reintegrarnos al mundo de la naturaleza. Tantos años separándonos, bueno, ¿cómo reintegrarnos, no? Eso es complejo. Entonces, bueno, hay muchos autores como Bruno Latour que empiezan a, mucho más no voy a profundizar, pero empiezan a debatir, o autores como Yu Hui que habla del concepto de la cosmotécnica. La cosmotécnica es este reconocimiento de que el orden técnico siempre está asociado del cosmos, de la visión del cosmos y de la moral. Entiéndase la moral en un sentido mucho más amplio, ¿no? No de lo bueno y malo, sino de cómo se construye civilidad y cómo se construye sociedad, ¿no? Como tal. Entonces, no está aislado. Por eso, lo que él propone, dice, claro, pues es que vivimos en el mundo occidental, en el mundo colonial. Y entonces, la tecnología, todo el mundo depende de eso, pero hay pueblos, porque Yu Hui es chino, y entonces él habla desde el budismo y desde China, como otras formas técnicas con el mundo y otras formas de crear, ¿no? De crear lupas para ver el mundo son posibles. Y la necesidad de empezar a reconocer eso. Y bueno, pues nos encontramos aquí, muchachos. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Yo la veo difícil, pero soy medio apocalíptica, pero en el fondo soy defensora de la vida. Cómo construir una nueva espiritualidad planetaria. Y eso es el trabajo o el sentimiento que a mí en mi práctica me abraza, ¿sí? Esta idea de la espiritualidad, cómo sensibilizarnos, cómo relacionarnos, cómo intimarnos, cómo afectarnos, cómo cohabitarnos con otros. Esta es una cita que me gusta mucho que se llama, que dice, es de Donna Haraway, que tiene una conversación con una bióloga y le dice: importa qué materias usamos para pensar otras materias, importa qué historias contamos para contar otras historias, importa qué nudos anudan nudos, qué pensamientos piensan pensamientos, qué descripciones escriben descripciones, qué lazos enlazan lazos, importa qué historias crean mundos y qué mundos crean historias. Para mí este es como el gran meollo de discusión que estamos teniendo, ¿sí? Me voy a saltar, esto yo abordo mucho el mundo de las humanidades ambientales, porque bueno, buscan la transdisciplinariedad y la indisciplinariedad entre el mundo del arte, la ciencia y la tecnología, porque una cosa, como les decía, la ciencia se encarga de definir el mundo, pero otra cosa es la imagen del mundo que construye, ¿no? Y la ciencia también usa el mundo de la estética, pues hacen gráficas, hacen dibujitos, hacen ilustraciones, ¿no? O sea, es una operación en conjunto. Hago el anuncio parroquial, ¿no? Humanidades ambientales, bueno, a partir de este campo disciplinario de las humanidades ambientales y cómo se recontextualizan en Latinoamérica, que lo único que me interesa cómo traer ese campo disciplinar a Latinoamérica es poner al sur global como protagonista, que en este momento se está definiendo el futuro del sur global, de nuestra región latinoamericana. Se nos están queriendo así fagocitar, ¿no? Entonces, bueno, súmense, inscríbanse, ya hice el anuncio parroquial. Y entonces, hace algunos años, hace casi 10 años, inicié con este proyecto que se llama Ecologías Invisibles, que es un intento de preguntarme, bueno, ¿qué mundos construyen las tecnologías que usamos en el día a día, ¿no? Pues obviamente somos usuarios, hay caja negra, eso de que abres la tecnología y no puedes ver qué hay adentro. Y que pues obvio que hay una visión de consumo, el iPhone más nuevo, yo ya no sé en qué iPhone vamos, ¿no? Por ejemplo. Entonces me preguntaba, ¿qué pasa si yo construyo mis propias tecnologías? Bueno, también puedo construir mis propias lupas para pensar y hacer mundo. Entonces el Laboratorio de Ecologías Invisibles es un proyecto que desde hace casi más de 10 años inicié para construir tecnologías, y es un programa nómada que articula arte, ciencia y pensamiento ambiental. ¿Sí? Entonces, bueno, hemos trabajado con bioelectrónica, hemos trabajado con
electrónica también, hacer nuestros propios sensores, nuestros propios dispositivos de monitoreo ambiental, monitoreo de calidad de suelos, pero en donde a mí algo que me gusta del laboratorio es que no me interesa tanto decir el número, el dato, ¿no? Alguna tecnología y bueno, tanto porcentaje de partículas de polvo hay en el ambiente, sino me interesa, como yo estoy construyendo mi tecnología, quiero también pensar cómo quiero generar ese conocimiento. Y para mí, desde el mundo del arte, porque yo estudié arte y luego estudié más arte y después estudié otra vez arte y después volví a estudiar arte, chicos, esa es mi vida. Sí, muy triste. No estudié nada tan útil ahora que lo pienso, pero bueno, a mí me interesa que ese conocimiento, ese dispositivo sea sensible. Entonces, ¿qué pasa si yo puedo, en lugar de tener un dato de la velocidad del viento, generar sonido, o generar luz, o generar movimiento, o activar, ¿no?, otras cosas en el espacio, crear dispositivos, ¿no? Y eso es un poco el ejercicio que venimos haciendo con el Laboratorio de Ecologías Invisibles, que ha estado más de 10 países ejecutándose, ¿no?, en su programa Nómada. Y después me pasó un momento en el que me harté del cubo blanco de las galerías y dije, uy, qué pereza, ¿no? Y pasó con esta obra, que me la pidieron para Bienal Sur, la Bienal de Sudamérica, y me decían, no, pues la queremos poner en sala. Y le digo, no, pero espérate, esta es una pieza que habla sobre en el mundo del land art o la tecnogeomancia, en la que yo en su momento hablaba. Me interesaba cómo el viento y el proceso de erosión y el mundo mineral, ¿no?, tenían como ese punto de roce y encuentro, ¿no? La erosión pensaba como una especie de sensibilidad de la materia, ¿no? Dos cuerpos juntos, ¿no? Y así como un proceso resiliente del planeta, como la erosión limpia, procesa, digiere, ¿no?, va modificando. Entonces me la pidieron en un museo y yo le decía, pero tiene que funcionar con viento. Y me decían, no, bueno, pero le ponemos un ventilador. Y yo decía, no tiene ningún sentido, chicos, esto es horrible. Y entonces decidí que no iba a trabajar mucho más en museos, porque entender la vida y lo que a mí me interesa del cosmos y del planeta y de la biosfera y qué significa ser terrestre, no sucedía al 100% en esa escala del museo. Entonces, voy a poner ahí un pedacito. Más o menos como esa escala. Es un poco más grande que ese perchero, mucho más alto. No, como el perchero, un cachito, bueno, de mi altura más o menos. Es el cosito del disco, mide 40 centímetros. Sí, es grande. Entonces, bueno, pues lo vi yo, los campesinos de ese pueblo en Tennet, Suiza, y para mí fue muy lindo como ese lugar de sentarnos alrededor de la pieza, hablar, dialogar, escuchar, ¿no? Como ahí empecé a hablar de lo que es la acupuntura terrestre, cómo es hacer este tipo de obra en territorio es solamente una excusa para activar otras cosas con las personas, dialogar, ¿no? Es como, por eso es como la idea de la función, ¿no? De la en ese caso, si lo vemos de la acupuntura, ¿no?, que te duele el hígado y te pinchan el dedo gordo, ¿no? Entonces es ese ejercicio de reconectividad. Otro proceso que muy querido fue esta pieza de señales de ultramar, en donde a mí me interesaba. Nosotros hablamos de las divisiones geográficas y políticas de los océanos, ¿no? El mar este, el océano otro, el río otro, pero en realidad el cuerpo hídrico planetario es uno mismo, y me preguntaba si incluso en su ciclo, ¿no?, de lluvia, etcétera, etcétera. Entonces me preguntaba si tendría sus propias semánticas de expresión, como en sus formas en las que se mueve, hubiese como un lenguaje escondido y qué nos estaría diciendo. Entonces construí un dispositivo que es una boya que tiene la capacidad de sensar, ¿no?, el movimiento, la velocidad del océano. La fui a tirar al océano, fue en el marco de una residencia del Centro Cultural de toda la Teoría del Universo de Chile, y a final de cuentas quedó como resultado que no quedamos tan claro como no le puedo adelantar, chicos. Ahí está.
vimos. Ah, bueno, algo muy bonito que no se ve, creo, se ve por ahí. Por aquí, cuando yo me lanzo, no se ve, pero bueno, está Cicuta, hay una perrita que está aquí siguiéndome y que se robó la boya y la tuve que perseguir un montón. Bueno, entonces lo que hacía era recabar información con este dispositivo y después lanzábamos esa información a tierra e íbamos graficando esos movimientos del océano, ¿no? En una abstracción, una especie de dibujo, y con esos datos también después hice toda una instalación sonora, un proceso de sonificar esos datos del movimiento del mar. Lo más lindo, más allá de este proyecto, es que al final de cuentas terminamos trabajando con mujeres limpiadoras de las playas, cuidadoras en realidad de la playa. Se acercó a nosotros la Fundación Chupungo, que trabajan en la protección de una especie de nutria. Se acercó el colectivo de Quiero mi playa limpia ya. Entonces, insisto, fue como un ejercicio que invitó a un montón, hicimos un evento, invitamos un montón de organizaciones a hablar. Entonces, para mí, de repente estos ejercicios territoriales son excusas para encontrarnos y dialogar. Me deja. Se me murió mi PowerPoint, chicos. Ahí. Otra pieza, y voy un poquito más rápido, que estuvimos trabajando, pero que inspira ya gran parte, creo que hay un momento bisagra en mi producción en donde poetizo, teorizo, sensibilizo hacia estos fenómenos, a un punto en donde sí considero que ya mi práctica entra en una terminología más del activismo ambiental, ¿no? de ya un trabajo un poco más denso. Pero bueno, esto es una instalación sonora al aire libre, en donde son unas máquinas que dejan caer piedras, ¿sí? Entonces su comportamiento entre las máquinas, de qué tan rápido, cómo se mueven, está determinado a partir de un sensor que mide la cantidad de partículas en el ambiente, que puede, de alguna manera, es una abstracción de la erosión, ¿no? Ese proceso que venían trabajando como que a veces me obsesiono como con la erosión y luego me obsesioné con el viento y así como que me obsesiono con cosas. Pero bueno, insisto, fue un proyecto también súper lindo, fue en el sur de Argentina, y a partir de esto una niña chiquita me dijo, oye, eso parece como una máquina de fracking poética. Y yo, muy cerquita de ahí, no son ni a unos 3 kilómetros, ya empieza la gran infraestructura hidrocarburífera de Vaca Muerta. Vaca Muerta me guió hacia este primer proyecto de acción. Es un proyecto de investigación sonora en donde viajé a Vaca Muerta, que Vaca Muerta a mí si bien es una región reconocida por la industria del fracking en Argentina y es la segunda región, por eso Trump se muere por quedarse con Vaca Muerta, porque es el segundo yacimiento de shale más grande del mundo, o sea, de petróleo y de gas natural, después de Rusia. Se muere por quedarse por Vaca Muerta. Vaca Muerta en un momento, ¿por qué hay petróleo ahí? Porque en ese momento, antes de la subducción de los Andes, ahí eso fue, el mar se unió, era un océano, y entonces cuando surgen los Andes se aísla ese océano, pero ahí había muchos bichos vivos, se mueren, y entonces ahí hay mucha materia orgánica que al paso del tiempo se convierte en petróleo, ¿no? y en lulitas. Entonces, por eso la gran disputa de Argentina y de entregarle el territorio a Estados Unidos, porque bueno, quieren esto, y además es centro de tierras raras, etc. Entonces, lo que yo estaba investigando, hicimos un trabajo territorial, trabajando con comunidades mapuches locales, que son la defensoría de primera línea de estas grandes empresas. El trabajo se centra en los residuos que generan este proceso del fracking, ¿sí? El fracking, lo que no sé si lo tengo que explicar, ¿estamos bien? ¿Sí? ¿No? Nos esperamos, bueno, pongamos que todos sabemos, pero malo fracking.
¿Cómo? Contamina las. Sí, para hacer cada pozo, la industria del fracking es loquísima porque es efímera. O sea, montan una infraestructura como de 20 metros y hacen un hoyo. Hay algo que se llama explotación común o la más común, que es el típico de tejano que encontraba petróleo clavando. ¡Ah, petróleo! Bueno, ya nos acabamos ese petróleo. Entonces ahora el petróleo que estamos buscando normalmente es a 3.000 metros bajo tierra. Entonces tenemos que hacer un hoyo, se hace esta gran infraestructura y utilizan por cada pozo, se utilizan varios millones de toneladas de arena, químicos, entre 500 y 100 químicos distintos y varios millones de litros de agua por cada pozo. ¿Por qué? Porque tienen que tirar, el fracking es un pozo que se hace a 3.000 metros bajo tierra, pero luego se extiende horizontalmente 8 kilómetros, 7 kilómetros, es como que una L. Mandan eso a gran presión, rompen la piedra porque son materiales esos químicos abrasivos y explosivos, los rompen y después hacen como, lo chupan todo, y en ese chupar todo, ¿sí? Ahí mi investigación se basaba en los residuos de petroleros. Hay dos tipos de residuos, el residuo sólido y el residuo líquido. El flowback sería el líquido que, además de que usas mucha agua, regresa esa agua pues llena de un montón de cosas, ¿cierto? Y no hay un proceso de recuperación y de regeneración de esa agua. Esa agua es perdida, no se puede usar para otra cosa, ¿no? Y además pues ya son millones y millones. Y esto es así, pongan en un pozo una noche, mañana no están, ¿no? Es así. Pero hay otros residuos que son los sólidos, que se llama coating, que es los lodos que salen de todo esto. Y que claro, si tú escarbas en la ¿cómo se llama? La tierra, y a 3.000 metros, pues hay metales pesados y materiales radioactivos, ¿cierto? Entonces, todo eso, que no necesariamente es un subproducto del fracking, sino porque ahí estaba, ¿no? Escarbaste tan profundo y empiezas a sacar cosas de abajo, es que sacas a la superficie materiales radioactivos. Entonces mi proyecto fue desarrollar, no hacer toda una investigación junto con una asamblea, trabajamos con una universidad, trabajamos, como que ya mis proyectos empezaron a ser como de trabajo como mucho más colectivo, estudiando a partir de, no sé si tengo una foto, fuimos a varios centros de residuos donde, por ejemplo, ¿no? Los dejan ahí, no saben qué hacer. En un momento dijeron, ¡ay, vamos a quemarlos!, ¿no? Buenísima, buenísima. Y fuimos a 3 tiraderos, por ejemplo, ¿no? Estos son los niveles de cantidad de coating que hay. Y mi proyecto se basa en un estudio sonoro donde yo no soy científica para decir es o no es, pero sí puedo por lo menos especular, intuir. Construí una especie de sensor de Geiger, un medidor Geiger, que es como el que usan en las películas que van así en Chernobyl y suena, ¿no? Bueno, ese lo modifiqué para poder tomar esos datos y después trabajarlos y sonificarlos, pero también genera sonido. Por eso es un estudio sonoro de los residuos petroleros. Sí, yo no tengo forma química de analizarlos y bueno, al final de cuentas quedó siendo, ahí un poquito se alcanza a escuchar el dispositivo. Hay un documental que ya está liberado, que habla de toda la pieza, ¿no? Final, que se pueden encontrar en mi Instagram, la pueden ver, está liberada. Y a partir de ese proceso, bueno, también con Jaime, mi hermano, estuvimos investigando con lo que hicimos un colectivo que se llama M-Terra, donde seguimos trabajando la región de Vaca Muerta y toda esa región de la provincia de Neuquén en Argentina, pero donde queríamos ir un poco más allá de la problemática medioambiental del fracking, del suelo, el fracking, etcétera, sino recuperar la memoria de ese lecho marino antiguo. Es hermoso, tú vas caminando a mitad del desierto y te encuentras corales, te encuentras conchitas, te encuentras caracolitos, ¿no? Entonces hicimos una investigación pues bastante compleja, debo decir, en donde estuvimos investigando, es como un pequeño reel del proyecto. Estuvimos trabajando con grupos de geólogos, con un museo de minerología, estuvimos trabajando también con una universidad, estuvimos asociándonos con distintos centros de investigación para
llegar a los afloramientos, porque esos capas de 3 kilómetros de sedimento donde está Vaca Muerta, en realidad la tierra no es así planita, ¿no? Y las escalas y los sedimentos, sino que está así toda chueca. Entonces hay momentos donde esos sedimentos de hace 3 kilómetros de profundidad salen a la tierra, ¿sí? Porque pues así se va moviendo la tierra, las montañas. Entonces fuimos a investigar, estuvimos haciendo estudios de geofonía, de hidrofonía, porque la reflexión que planteábamos eran los relatos de las geoingenierías, ¿no? Este gran relato de la ingeniería, del progreso, de la modernidad, y qué pasa en los territorios, ¿no? En estas afectaciones, porque además pues encubierto de un montón de silenciamiento, de corrupción. Bueno, en el otro proyecto nos persiguieron muchas veces la policía. Es un tema de salud, pues esto es el resultado de los famosos territorios del sacrificio, ¿no? Tierras de sacrificio donde ya no puede crecer nada, o sea, la mayoría de la gente tiene esclerosis múltiple, niños con cáncer, o sea, es un problema de salud. Entonces, esta investigación, bueno, fuimos activando, ¿no? Desde el arte, la práctica artística investigativa, acciones, ¿no? Que íbamos visualizando la contaminación y liberación de CO2 de estos grandes mecheros, y fuimos a 2 territorios, una parte donde sigue siendo Vaca Muerta y otro territorio que se llama Copahue, donde hace como 60 años quisieron hacer una geotérmica que les salió mal. O sea, dijeron que los japoneses iban a venir y pues no vinieron porque es tierra de nadie, y cavaron y después no supieron qué hacer, ¿no? Incluso quisieron hacer un centro así como un resort que no funcionó porque se lo comió la tierra, o sea, literalmente. Y entonces, bueno, estuvimos investigando todos estos territorios, ¿no? Fue una práctica muy desde el campo y del espectro de lo sonoro y de lo audiovisual. Estábamos Florencia Curchi, Juan Agustín Carpinello, Jaime Munguía y yo haciendo pues este proceso, cada uno desde su formación, ¿no? Estos son el dragón que le dicen, que hicieron una usina que querían ahí sacar la geotermia, etc. Pero cavaron, les salió mal y después dijeron, esto va a explotar, porque si tú abres una olla de presión, así, ¿no? Entonces tuvieron que meter una usina y hace más de 70 años que está expidiendo vapores y gases al ambiente, ¿no? O sea, quedó ahí. Un poquito ya para terminar, ya que también que descansen. Esto lo voy a pasar rápido porque mejor puse el videito. Y el último proyecto que me gustaría compartirles, estoy muy contenta, es un proyecto en el que ahora me obsesioné con el cosmos. Como verán, me voy obsesionando con cosas y ahora me obsesioné con todo el tema del cosmos. Y hago esta pregunta de qué significa ser terrano, ¿no? Que ser terrestre. Nos hemos olvidado de eso, ¿no? Entonces, quería muchas veces en este nuevo discurso contemporáneo moderno del espacio es de conquista. Vamos a llegar a Marte y lo vamos a conquistar, ¿no? Ese es el gran discurso, ¿no? Y queremos ir a extraer la luna y queremos ir a sacarle minerales a Marte. Entonces, este ejercicio es de reflexión de cómo al observar los cielos es una forma de también repreguntarnos quiénes somos, en dónde estamos, qué lugar del universo formamos parte, ¿no? Entonces, desarrollé un dispositivo en el que a partir de un láser de mucha alta potencia que cada vez que viajo lo tengo que así romper en 1000 pedacitos porque es considerado un arma, debo decirlo, que viajo con armas al parecer, en el que lo que hice fue embeber sonido dentro de la señal de luz, porque es un fenómeno de transducción. La onda de luz y la onda del sonido se comportan muy distinta en el espacio, pero aquí en la Tierra en realidad no se comportan tan distintas, ¿no? Entendiendo entonces que yo lo que hago es, dentro del sonido es una frecuencia, ¿no? Es una ondita, y la luz, ¿qué es? Pues también es una ondita. Entonces lo que hago es unir esas dos ondas
por eso digo esta idea del embeber, de embeber esas dos ondas. Y entonces la estación de frecuencias transplanetarias ha sido un proyecto en el que he viajado y se ha convertido en un ejercicio de performance participativa en el que hacemos laboratorios, talleres, repensamos, hablamos, escucha profunda, ejercicios de lectura colectiva, revisamos bibliografías. Es muy abierto el proyecto, ha tomado muchas formas para colectivamente organizarnos y mandar un mensaje al espacio, ¿no? Con todas estas afectividades y sensorialidades. Entonces, ha pasado ya en muchos lugares. Creo que tengo este sonido, tal vez nada más para escuchar. Esta es una pieza de Juanita Fernández que mandamos al espacio. Es un proceso de biosonificación de voltaje de peces que generan electricidad de un tipo de anguila, de sonidos de micrófonos de telarañas y una araña haciéndole así a su telaraña. Es un proceso hermoso de Juanita Fernández. Ella es uruguaya, entonces tomamos su pieza y la mandamos al espacio porque dijimos, bueno, pero ¿qué tal si otras vidas, no, por qué tendrían que hablar humanos, ¿no? Entonces, bueno, cada edición pues se va cooptando del deseo y de la participación del público, ¿no? Un poquito larga. Sí. Entonces, ¿no crees en la teoría del bosque oscuro? ¿Del qué? La teoría del bosque oscuro. Ay, no sé cuál sea la teoría del bosque oscuro. Es una teoría que explica o que intenta explicar por qué no nos han contactado otras civilizaciones extraterrestres. Y consiste en que todas asumen que otras civilizaciones son agresivas, tratan de hacer la menor cantidad de ruido para sobrevivir, pero tú estás tratando de contactarlas. Bueno, pero igual no hemos hecho ningún buen ejercicio para no ser contactados, chicos. Todo lo que hemos tirado al espacio, tenemos un gran basurero espacial, eso es la realidad, es tremendo. No sé, la voy a pensar, la voy a leer. Como que la Tierra se intenta esconder, ¿verdad? Claro, como que, no sé, para mí es también el deseo y el anhelo colectivo que se pone, ¿no? Caminar la palabra, como dicen nuestras abuelas. Bueno, esto que escuchan es el voltaje que generan peces. Un pez uruguayo de agua blanca, es como una anguila de río. Es muy lindo el trabajo de Juanita Fernández. Eso también son peces. Sí, pero ahorita voy a parar para poder seguir con lo que dice, si no se nos va a hacer muy tarde. Y bueno, en realidad ya es el final de la pieza de la charla. Este proyecto es muy especulativo porque, claro, un haz de luz en la atmósfera, anda a saber si alguien va a recibir este mensaje, pero insisto, para mí es ese puesto común. Estoy muy contenta, he recibido varios premios, reconocimientos y ¿esto qué es? Ah, no, esto ya no lo vean. Yo, porque eso forma parte de un proyecto colectivo que tengo, que es el colectivo, la colectiva Electrobiota, con mi colega Guadalupe Chávez. Fue una transmisión que hicimos en el Valle Sagrado
Pues eso sería, obviamente hay muchos más proyectos para contar, muchas más cosas, pero quería focalizar a la mejor en los que ahorita actualmente están un poco más recientes. Y bueno, muchas gracias por la escucha atenta, por el delirio catártico, el vómito verborrea que suelo hacer. Y bueno, podemos descansar un momentito, vamos a hacer un rearrangement ahí para hacer esta especie de performance. Dora dijo concierto y yo no le diría concierto. Yo no le diría concierto. Y bueno, previamente disculparme un poquito, es un set que inventé los últimos 2 días. No venía preparada, pero bueno, me pareció hermosa la invitación de Dora, del Media Lab, de Juan, de todos, de decir, bueno, dije, bueno, listo, vamos a tirarnos. Así que bueno, si suena un poquito raro, ya me pido disculpas, pero bueno, gracias por la escucha. No sé si tengan algún comentario, sí. Un comentario rápido sobre el proyecto del láser. Yo no la he podido comprobar porque la he estado tratando de buscar y nunca la encontré, pero es una historia que me contó mi profesor de matemáticas y de trigonometría, álgebra, Aite, donde dice, él me contaba que cuando Pitágoras descubrió su teorema o hizo las matemáticas de su teorema, dibujó el triángulo más grande que pudo, o sea, como una cerca, o sea, un rectángulo lo más grande que pudo y con antorchas, y le prendió fuego con la idea de que si alguien lo estaba viendo, viera que la Tierra somos inteligentes. Entonces, pues no sé, bueno, esa es la historia, no sé, como que esa es la idea de decir que nos volteen a ver, no sé. Me recordó tu proyecto. Yo creo por ahí un ejercicio de, más allá de querer yo contactar con vida de otro planeta, otros planetas, es revernos a nosotros mismos, ¿no? Es como pensar, como es esa que hacían nuestros ancestros de entender el planeta, el mundo, lo hacían observando las estaciones, el movimiento de las estrellas. A partir de eso pudimos ubicarnos en el cosmos, o sea, esa lectura de ver hacia afuera para reconfirmar quiénes somos, dónde estamos, qué necesitamos, ¿no? Entonces, pero sí, obvio, ¿no? En un momento decíamos, bueno, en Chile, en varias ocasiones que estuvo este proyecto, pucha, pues todo un tema de seguridad, porque Starlink, y que si le pegábamos a los satélites, y yo decía como, ojalá, díganme, así como, vamos a tirarlos, ¿no? Pero bueno, siempre es un reto en cada territorio, ¿no? Pero bueno, es un trabajo especulativo desde el espectro de lo sonoro, y bueno, actualmente estoy trabajando con un gran archivo, ¿no? De todas esas piezas, todas esas transmisiones, todas las grabaciones que fuimos haciendo entre los compañeros, diálogos, gente que cantó, no sé, cada grupo es re distinto, por eso comienza como más performativo. Y en tu investigación no buscaste de lo que ya se ha mandado al espacio. Sí. Desde el disco de oro, creo que se volvió a mandar otra cosa así. A mí me encanta, realmente me encanta ese proceso. Es un tema que me gusta mucho. Me encanta, pero también creo que es un discurso súper blanco, un discurso súper patriarcal, de dominación, o sea, como esta cosa donde pues realmente a mí no me identifica, pero bueno, es una inspiración, sí, definitivamente. Dije, bueno, si ellos mandaban al espacio, ¿por qué ya? ¿Por qué no? Sí, por allá Juan había levantado su manita y luego vamos con Luma. Sí. Digo, a mí lo que me llama mucho la atención es justo pensar, y es una pregunta creo general, ¿no? Esta idea de los sistemas de medición, que creo que son bien importantes y también bien coercitivos, ¿no? La idea que empezaste a hablar acerca de cómo medimos el tiempo y el espacio, ¿no? Y la manera o la escala humana, ¿no? En la cual comparamos todos, o la medida del tiempo. Creo que esa es la gran barrera, ¿no? Ahora romper, o la gran cosa que no nos permite llegar a conocimientos mucho más complejos, ¿no? Entonces, cuando utilizamos de repente tecnologías, ¿no? Que están basadas obviamente pues, en la electrónica o en lo digital o en lo numérico, creo que el problema es entender ahí, para mí siempre ha sido como el problema tratar de como brincar esa parte numérica o esa parte binaria de la tecnología e imaginarnos un sistema numérico distinto para poder medir esos datos. O sea, siento que todas las piezas
o la mayoría de las piezas que hacemos en el arte electrónico se alimentan de datos, ¿no? Obviamente de información. El problema es que, ok, tenemos esa información y ¿qué hacemos con ella o cómo la medimos que no sea bajo el sistema numérico occidental que aprendimos, ¿no? Y creo que ese es el gran problema, que muchas veces la forma en que tenemos en cómo analizar la información, tanto el espacio como el tiempo, está condicionada a sistemas pues, eurocentristas, antropocentristas hasta ahorita. Pero se me hace muy interesante y súper bonito lo que planteabas, porque justo poder entender que tanto el espacio como el tiempo están condicionados a una lectura rectilínea o a una lectura lineal que siempre nos han enseñado, desde entender, por ejemplo, las eras geológicas, ¿no? En un sentido lineal, ¿no? Y no saber que, por ejemplo, también hay neandertales entre nosotros y también hay comportamientos súper absurdos y estúpidos entre los seres humanos. Creo que se me hace muy bonito poder como pensar en otros sistemas de medición, no solamente espaciales, sino también de tiempo, numéricos, ¿no? Es súper complejo cómo podemos recurrir a toda esta tecnología ancestral o a todas estas cosas que tienen que ver más con las tradiciones de distintos, ¿no? pueblos o de distintas etnias y que podríamos adoptar de ellos para tratar de que esa traducción de datos que hacemos en el arte electrónico no sea siempre tan inmediata o tan utilitaria, sí, o tan extractivista, en el sentido de que pues, datos hay en todos lados y podemos ver cómo escucha o tratar de entender cómo habla una planta o una tierra, un mineral, la atmósfera, el aire, y qué hacemos con eso, o sea, de qué manera traducimos esos datos en materia sensible o en materia que realmente nos aporte o nos ayude a entender esa relación, ¿no? Es súper interesante esto que dices y yo en un momento cuando estudié la maestría en artes electrónicas y está sistematización del dato durante mucho tiempo y hasta la fecha trabajo mucho procesos de zonificación de datos, pero algo que me pasó con la colectiva Electrobiota, cuando empezamos nosotras, la colectiva Electrobiota nos consideramos una colectiva multiespecie que trabajamos con el tema de la ecología de los suelos. ¿Y por qué? Porque a Lupita y a mí nos encantan las plantas, nos maman las plantas. A mí, yo obvio no soy buena, muy como ellas no me aman tanto, pero a Lupita sí. Y entonces lo primero que quisimos hacer con ellas fue ponle un sensor, enchúfalas, Frankenstein, ¿no? Así. Y dijimos, no, pero espera, o sea, esto va en contra de toda la sensibilidad que realmente estamos hablando, les estamos pasando electricidad, probábamos los sensores en la lengua, ¿no? Y digo, no, qué horror, ¿no? Y decimos, pero entender la planta no significa hacer ese zoom in de extraer, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, bueno, la ciencia hace ese proceso porque busca no sé qué cosas, bla, bla, bla. Nosotros no tenemos por qué replicar o hacer esos procesos de la protociencia, ¿no? Entonces, lo que Electrobiota en un momento, nosotras decidimos no trabajar con las plantas, sino entender la rizósfera. Electrobiota trabaja la rizósfera porque al estudiar la rizósfera como un espacio que es poético, ¿no? La rizósfera es esa capita de tierra donde de la fertilidad y salud de esa capita depende la vida del planeta, ¿no? Que es donde están las raíces de las plantas, el micelio, las lombrices, infinidad de procesos geoquímicos. Y ese espacio para nosotros es un espacio matérico también poético, pero también político, ¿no? Entonces, algo que empezamos a trabajar, por ejemplo, en lugar de ponerle sensores a las cosas, ¿no? Que está como le pongo un sensor y eso lo visualizo, algo que nos dimos cuenta que no funciona es que el tiempo más que humano no funciona así. ¿Cuántas veces no me han hablado? Oye, che, quiero hacer un proyecto con plantas y quiero que cuando no sé qué prendan y suenen. Y digo, pues quédate sentado esperando, güey, porque las plantas no viven en el tiempo humano, entonces no puedes así, no es que yo quiero que cuando, siéntate amistad, a ver, tienen procesos lentos, hablan en otros tiempos, entonces
algo que empezamos a abordar más como un proceso de abstracción y tal vez de no extractivización de datos, que sigue siendo complejo, no digo que nos escapamos, pero bueno, es algo que como, qué bueno lo mencionas, porque es algo que dentro del arte electrónico es complejo. Empezamos a trabajar con procesos ya no de zonificación de datos de tengo 9 rojo, ¿no? 9 anotado, ¿no? Porque no existe eso en el mundo más que humano, no es así. Ay, es que quiero que cuando varíe la humedad del ambiente pase que eso. Bueno, pues siéntate, porque ese proceso va a tardar como 12 horas, 24 horas en ver una modificación. O sea, dices, pero para mí está bien, ojo, sentarse a ver que eso va a tardar un chingo, está perfecto. Pero lo que empezamos a trabajar son con sistemas maquínicos, informáticos, cibernéticos, que nos permiten hacer procesos de recolección de datos y trabajar ya no procesos de sonificación o visualización de datos, sino de composición sonora asistida. ¿Qué quiere decir? Ese dato, ¿cómo lo estudias? ¿Cómo lo ves? Entonces, a partir de hacer lecturas más globales, nos permiten hacer el proceso de reconocimiento de patrones significativos. ¿Qué es eso? Poder medir en el tiempo y entonces decir, claro, por ejemplo, teníamos una medición de unas lombrices que les pusimos temperatura, ¿no? Pusimos un termómetro y las veíamos durante semanas y estaba ahí una maquinita pues guardando los datos. Después hicimos el sistema para analizar esos datos y es súper lindo porque se ven los procesos de digestión, de metabolismo de las lombrices, porque cuando ellas comen y hacen pipí y hacen popó, se pone re caliente y luego viene la noche, duermen, ¿no? Y entonces empezamos a ver la vida real de las lombrices. No hay ningún dato, pero ese es en la conjunción del patrón, del proceso de análisis del dato, que sigue siendo también limitante. Por eso, como la expresión de eso no termine siendo un número y termine siendo sonido, que eso cambia, no es que genere una nota, sino modifica ciertos patrones de la composición, el ritmo, porque eso, si lo piensas en el tiempo, hicimos una pieza que dejamos por ahí tirada en el ambiente, que era una máquina que iba como recolectando, iba compactando información y tenía como memoria finita, no es que es infinita y mide, no. Compacta y va recabando información y va analizando, ¿no? Y va como sobreponiendo esa información. Y entonces fue muy lindo porque la pieza, o sea, hace unas maquinitas que sensan y van generando sonidos y movimientos mecánicos. Resultó que, claro, pudimos ver la melodía del día, pero si lo dejábamos más tiempo, pues podríamos ver la melodía del mes de mayo. Y si lo hubiéramos dejado un año, podríamos haber identificado la melodía de cada estación del año, ¿no? Y eso si pensamos que el sonido tiene una manera de medirse también lineal, y creo que también eso es mucho más complejo de eso, ¿no? O que tenga una tonalidad, o que solamente el sonido se pueda medir en frecuencias. Y creo que eso es, o sea, justo es una cosa que a simple vista puede parecer muy simple, ¿no? Pues, o sea, vemos siempre que pensamos en sonido, pensamos pues en esta típica onda que representa el sonido o las frecuencias, pero es una sola forma de entender el sonido y es una forma muy también lineal, y muy plana. Digital, es plana en el mundo sumamente digital, plana, sí. ¿no? Pero obviamente sabemos que el sonido es mucho más complejo, ¿no? Y obviamente con la tecnología, por ejemplo, hablando de sonido ambisonics, ¿no? Sí. O de toda esta cosa que involucra el sonido en la tridimensionalidad de un espacio, sabemos que el sonido no es plano y no es solamente en una dirección y que no solamente se mide en una frecuencia, sino que intervienen pues, un chingo de procesos así físicos, biológicos y químicos para que el sonido pueda existir, ¿no? Entonces, sí, justo creo que estamos siendo o hemos sido, ¿no? Los seres humanos en general muy simplistas, y creo que es una manera que nos planteaba el proceso de civilización. Tenemos que hacerlo simple y rápido para poder avanzar o para poder ser civilizados, y en ese proceso de simpleza o de limpieza para poder civilizarnos o para poder avanzar, ¿no? En el sentido antropocéntrico, quitamos un chingo de datos, quitamos un chingo de información, quitamos un chingo de cosas que estaban alrededor, ¿no? Y la manera más simple fue ir en línea recta y directos hacia el progreso. Procesos Y de eso está racialización, terrible, ¿no? la IA, cuáles son los modelos, ¿no? Se dan cuenta que además son para modelos blancos, con cliché, ¿no? O sea, mira, yo te voy a ser honesta que hace los últimos 2 años decidí que no quiero jugar más con Arduino. Estoy harta, de verdad. Estoy harta, no quiero saber más. Ya puse todos los sensores del mundo que me pude haber encontrado.
Y este proyecto es uno de los, después de 2 años de investigación, en donde el espectro de la señal, ya decidí no trabajar con datos, sino con señales. Porque la señal puede ser entendida como un fenómeno energético, que no importa de dónde viene, es voltaje, y el voltaje es propio de la materia, es propio de los cuerpos, es propio de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, que esté generando ¿no? movimiento, que es un sistema eléctrico nervioso que genera movimiento cinético y bla, 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 ¿no? Y que, entonces, este proceso iba a ir al sur era una residencia que se hace en el estrecho de Magallanes, te suben en un barco y 5 días te tiran ahí. Y yo decía, lo peor que se me puede ocurrir para lo vomitona que soy es ponerme a programar arriba de un barco. Es lo peor que se me puede ocurrir, ¿no? O sea, eso va a ser una tortura. Y no tenía sentido decir, bueno, quiero tomar un dato y que haga un código Morse. O sea, para mí no tenía sentido. Y investigando encontré este sistema que se llama LiFi, en realidad, en donde ya no estoy trabajando con datos, sino con voltaje, con energía pura, procesos de señales, de transducción de señales, ya no de traducción. Ahí también hay algo bien importante, ¿no? En la diferencia entre lo que entendemos que es la traducción y que es el proceso de transducción. Entonces, por eso las señales de onda, del sonido, que a pesar que la onda de luz es una señal electromagnética, en la Tierra se comportan más o menos similar, y por eso yo puedo sacar voltaje generado por un, no sé, un parlante o mi celular, ¿no? Embeberlo, en lugar de ponerlo en un parlante y escucharlo, lo paso por un láser, y el láser, ¿no? Tira luz, y la transducción de ese voltaje lo estoy viendo en un formato de haz de luz. Y después, si pongo una celda solar, tomo esa luz y lo vuelvo a transformar en sonido. Ese proceso de transducción que me encanta, porque además se pierde cosas, o sea, hay algo ahí del espectro electromagnético que emerge y aparece y demás, pero es un reto, yo, ese es el primer que dije, no quiero jugar nunca más con un Arduino, estoy harta de los datos, es difícil la extractivización, cómo no ponerte en esos lugares, pero igual creo que es un lugar interesante dentro del campo de las electrónicas para seguir indagando, ¿no? Cómo trabajarlo, cómo hacerlo, tener prácticas más éticas y afectivas, ¿no? en la tecnología, ¿no? Porque luego es, tengo un sensor, enchúfalo, ¿no? Así, ponle, todo re Frankenstein. Bueno, ¿cómo no hacer esas prácticas? Por ahí, perdón, Luma, vos querías decir hace ratito algo y que ya te interrumpimos hace rato. Sí, como artista, ¿cómo haces que todo esto sea posible? ¿Cómo? ¿De dónde saco la plata? Ya llegó la parte incómoda. No, porque yo también quiero, o sea... Bueno, inicialmente mucha autoinversión, trabajo mucho, no duermo, o sea, del día de ayer a hoy no he tocado la cama. Sí, no tenemos plata. Hoy no toqué la cama, entonces bueno, durante mucho tiempo sí hice un ejercicio como de yo autoinvertir. Igualmente no creo, o sea, sí de poder comprar mis herramientas, poder empezar, pero después, honestamente, mi trabajo, y agradezco que yo no estudié artes plásticas ni visual, yo estudié historia del arte, chicos, así que sé escribir bien. Entonces, se me da lo de la escritura, no sé pintar, no sé dibujar, no sé nada de eso. Aplico mucho a fondos, o sea, por ejemplo, este proyecto recibió un fondo, el proyecto del fracking recibió otro fondo, ya, o sea, es casi parte de mi oficio sentarme a llenar 20,000 formularios que te piden 20,000 mamadas cada vez y estar, yo sé que de 10 que aplico puede que no salga ninguno. A veces uno dice, ay no, es una pérdida de tiempo, sí. Ya ahora que trabajo más en los procesos curatoriales, misma he sido jurado en varios como festivales, procesos. Está bueno porque me di cuenta que está bueno que otras personas te lean. Me han salido oportunidades de, bueno, no gané, pero la curadora tal que leyó mi proyecto de la convocatoria en un momento dijo, oye, y me contactó por aparte. O sea, no te digo que yo, chico, me digo, o sea, rica no soy. Eso definitivamente, se los aseguro. No se van a hacer ricos. Hay quienes venden. Yo las cosas que hago ni de pedo las he podido vender. Deseo entrar en una de las librerías. No sé si va a pasar. Lo deseo. Así que si alguien sabe de una galería que quiera avísenme. Pero bueno, eso es parte de un oficio también. Escribir.
yo siempre se lo digo a mis alumnos de arte, ¿no? Como que no, ya huevo. Si vos no escribes, o sea, hay gente que dice, no debo conceptos. Yo creo que no somos artistas, yo no me considero una artista del siglo XX. Yo me considero una artista del siglo XXI donde me considero una figura pública. ¿Por qué? Porque yo le pido a la gente que me escuche y yo aquí tengo un lugar de poder frente a ustedes y de verdad. Entonces, ¿por qué le voy a pedir fondos al Estado si no tengo un compromiso social con eso? Entonces, tengo no que justificar, pero tengo que arraigar mi práctica a las necesidades sociales, a las necesidades, así sean lo más personales, pero que tiene que llegar a otros, ¿no? O sea, el arte contemporáneo yo también pienso que está en crisis, como la ciencia que están viendo todo el tiempo el ombligo. A mí me da mucha pereza el arte contemporáneo ahora, honestamente, porque no entiendo por qué un chorizo en la pared sale eso, ¿no? O sea, ¿por qué lo vendieron, no sé, en $2,000 de un chorizo? Pero bueno, esa es parte un poco, no me dedico mucho a la docencia, tengo 20,000 trabajos también, entonces así un poco el sistema de precarización del mundo del arte. Sí, por allá. Trabajar con otros. Recomiendo mucho trabajar con otros, hacer proyectos más colaborativos. Quería preguntarte a ti, tu práctica artística y esta búsqueda como de escuchas justo no humanas y no terrestres, ¿cuál consideras que es el papel del ruido y el ritmo como un lenguaje situado? Mira, yo honestamente me da mucha pena, yo no me pienso que vengo del mundo del arte sonoro. Y incluso en Argentina me lo hacen saber. Yo pongo en mi biografía que soy una artista transmedial. Sin embargo, desde el día 1 que produzco, trabajo con sonido. Y bueno, mi mamá fracasó, nunca aprendimos piano, no sé. No era por ahí. Pero sí, algo que me pasó, el primer proyecto que hicimos con Electrobiota y que nos puso en el radar del espectro de lo sonoro, es que en las auralidades más que humanas estábamos censando unas cosas, ¿no? Y nos dimos cuenta que el espectro de poder captar algo de la agencia, ¿no? Digamos, de las plantas, de los suelos, teníamos que amplificarlo y no podía ser visible, es una onda que solamente podía ser sonora. Entonces, a partir de la oralidad, ¿no? Entender no sé si me dijiste el ruido y el qué, perdón. El ritmo. El ritmo, no tengo idea del ritmo, amistad. No es lo mío. O sea, honestamente, bueno, no me voy a inventar porque soy, o sea, como dice una amiga, si no sabes, confúndelos, pero bueno. En ese sentido cambiaríamos ritmo por pulsación. Claro, ahí sí me parece muy interesante como los procesos vibratorios, ¿no? Esta cosa de la energía, la manifestación de la materia como expresión energética, que de ahí puede ser transducida al sonido. Sí, la oralidad sonora, a lo mejor no tanto como sí trabajo registro sonoro, archivo sonoro, grabación, no es mi práctica principal, pero sí estos procesos, por ejemplo, de producción, de generación de sonido a partir de fenómenos más electrónicos o procesos de capacitancia donde a partir de esto puedo con la planta generar un sonido o... Yo creo que eso también hace latencia de la agencialidad de la materia y de la vida, ¿no? O sea, como poner también la escucha en estos otros lugares. Porque cuando hicimos ese proceso, amplificábamos la señal y teníamos la gran pregunta, ¿qué de esa señal es ruido y qué de esa señal es planta, ¿no? O sea, yo no soy ingeniera informática como para decir, eso sí es la planta, eso... Pero igualmente para nosotros eso no fue un problema, porque desde el proceso especulativo, desde el proceso de la imaginación radical, ahí está la manifestación vital de ese cuerpo, de esa cuerpa, ¿no? Hablando, existiendo. Entonces, para mí también desde el espectro de lo sonoro nos puede acercar esas invisibilidades, esas otras escuchas más que humanas, ¿no? También, pues, creo que hay que descentralizar, ¿no? la visión. También como en la política de la escucha, el mundo actualmente está, o sea, se habla del fonoceno, por ejemplo, Donna Haraway y Siam Desprez hablan del fonoceno como un punto de quiebre en donde, en lo que es la política del sonido, qué voces suenan más
y qué otras son silenciadas. Entonces, para mí, como desde la apuesta cosmopolítica, es importante poner y amplificar esas voces que no son escuchadas, la voz del río, la vibración de la montaña. Trabajo mucho con geofonía, con hidrofonía, construir mis propias herramientas, ¿no?, de registro, ¿no?, el cosito que necesito para grabar y no sé qué poner así. No soy ingeniera como de electrónica, además, pero bueno, se intenta, ¿no? Se hace ahí el esfuerzo. Así que, insisto, la gente en general no me considera artista sonora. Yo no sé si me considero artista sonora como tal, me considero un artista más transmedial, donde el sonido es una práctica fundamental en mi hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque es la manera en la que yo he podido acercarme a esas otras escuchas, acercarme a esos otros procesos, a esos tiempos no lineales, a esas espacialidades y dimensionalidades micro-macro, ¿no? Por ahí, no sé, ¿sirvió? Sí. Sí. Bueno, entonces estamos bien, tomamos un break. Concierto, bueno, nos vamos a reacomodar las sillitas, entonces. Un Les par de agradezco minutos mucho. y reacomodamos las sillitas. Este va a ser el frente, igual para que no quedemos tan pegados a esto. Quitaremos algunas, algunos pueden estar en piso también, creo que no todos están ocupando de más. ¿Cuál es el frente? Ah, Aquí te pregunto. sí, sí, tiene cara de frente. O sea, de una parte ya se desinflamó por